Buenas tardes a todos. Espero que se hayan podido conectar todas y nos estén viendo. Bueno, nos convoca esta charla porque en el mes de junio, como todos sabemos, se celebra el mes de la fertilidad, del cuidado de la fertilidad, y bueno, en este contexto se organizó esta charla para ver el valor del tiempo en la búsqueda de un hijo, así que vamos a escuchar a el doctor Alfredo Elena, director médico del Centro Crecer, y a la doctora Débora Petrone, que nos van a hablar un poquito sobre este tema. La idea es que todas nuestras pacientes puedan participar, así que todas aquellas que tengan alguna pregunta, algo que quieran saber, alguna duda, sobre todo, bueno, por ahí en este contexto de la pandemia que estamos pasando, que tenemos menos contacto que el habitual, pueden ir haciendo todas las preguntas y yo se las voy a ir preguntando a nuestros expertos, ¿sí? Así que bueno, le doy la palabra para que inicie el doctor Elena y bueno, los escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Qué nervios. Estamos haciendo un primer intento de una comunicación con ustedes y la verdad que estábamos muy ansiosos y muy nerviosos en poder comunicarnos, preparándonos las pantallas y tratando de organizarlo mejor con la doctora Casanova y con la doctora Débora Petrone. Así que bueno, vamos a ir empezando a charlar un poco y el título nos pareció muy importante porque en general el tiempo y la edad es el número uno de los problemas de reproducción. Por supuesto que existen otras causas de esterilidad, pero generalmente cuando conocemos un paciente o cuando nos derivan un paciente, lo primero que preguntamos es qué edad tiene el paciente, qué edad tiene la paciente. También los hombres tenemos la nuestra, pero en general hay una marcada baja de reproducción en la mujer, marcado por distintos momentos de la edad. Entonces, normalmente desde que la mujer ovula hasta los 30, 35 años, la reproducción es una reproducción con facilidad de obtener embarazo dentro del primer año de búsqueda de embarazo. Luego, de entre los 35 a los 40 baja lentamente, pero de los 40 a los 44 años, esto se hace mucho más difícil de conseguir un embarazo. No es imposible siempre, pero la calidad y la cantidad de ovocitos empiezan a disminuir. Son dos cosas entonces, calidad y cantidad. No sé, doctora Petrone, ¿usted qué opina sobre lo que estamos charlando? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, espero que disfruten esta charla, que es algo nuevo para nosotros, como dijo Alfredo. Pero bueno, empezamos y si hay éxito, seguramente habrá muchas más. Con respecto, sí, a esto que dice el doctor, es tal cual lo describió. La naturaleza ha sido bastante cruel, le digo a mis pacientes, a veces con nosotras las mujeres, porque nos ha dotado de una cantidad de óvulos que van a ir acabándose. Hagan lo que hagan, lleven la mejor vida. Hoy en día las mujeres nos cuidamos muchísimo, ha aumentado mucho la expectativa y somos más saludables, pero bueno, pero los óvulos se van perdiendo y su calidad se va deteriorando año a año. Así que este mes, que es el mes del cuidado de la fertilidad, es una muy linda iniciativa porque supone 30 días, todo un mes, para concientizar sobre esta temática tan importante y bueno, ser nuevamente conscientes de que nuestra fertilidad va deteriorándose a pesar de que, bueno, nosotras por ahí hemos postergado la maternidad y hoy en día buscamos embarazo más allá de los 35 años, ¿no? Así que, bueno, me parece que estas charlas son muy importantes para dar a conocer este tema. Sí, al correr del tiempo uno lo que está viendo es que la reproducción, digamos, la vida se ha prolongado y hoy incluso nos llama mucho la atención en tiempo de pandemia cuando nombran algunos pacientes que han fallecido y que el promedio de edad de los pacientes fallecidos tienen 90, 95, 90. Vimos pacientes de 104 y eso quiere decir que la vida se nos ha prolongado, salvo que ocurran estas situaciones, estas pandemias horrorosas que estamos viviendo.
pero el hecho de que hemos prolongado nuestra juventud, la biología no nos acompañó en la parte reproductiva. Entonces soy una mujer de 40, 44 años, una mujer joven. Un hombre de 44 años es un tipo joven. Y sin embargo, lo que tiene que ver a través de los gametos, eso no ha cambiado. Eso no ha evolucionado. Por eso muchas veces las pacientes nos consultan al consultorio y me dicen, doctor, ahora hay mucho más patología que antes, hay mucho más pacientes con fertilidad. Y yo le contesto, ¿qué edad tienen ustedes? Porque en realidad nuestros abuelos y nuestras madres nos han tenido en una edad entre los 15, los 20, 25. Los otros días mi hijo, que cumplió 24, me cargaba porque decía, yo a tu edad, ya hacía como que hablaba yo, decía, yo a tu edad ya tenía un hijo y estaba casado. Y hoy en realidad, a los 24 años, ni piensan de casarse ni piensan en tener un hijo. Y el tiempo pasa volando, y el tiempo pasa volando tan rápido como cuando nos estamos dando cuenta hoy que en una pandemia de casi de 6 meses, hace 6 meses que estamos con cuarentena, hace 6 meses que estamos viviendo esta situación, y el tiempo sigue pasando volando. Entonces uno forma una pareja, o no forma una pareja, y la mujer toma una decisión de tener su hijo, y cuando mira el reloj, como digo yo, son 44 años. Y ahí es cuando el problema es serio. Perdón, Débora, ¿me querías comentar algo? No, totalmente de acuerdo con vos. Y esta pandemia además no se va a terminar ahora, lamentablemente. Tenemos todavía unos cuantos meses por delante de cuidarnos y demás. Y bueno, y como vos decís, el reloj sigue corriendo. Y la verdad es que somos más saludables, como dije, tenemos una vida mucho mejor que nuestros abuelos, pero eso no ha llegado a contrarrestar lo que hace la biología. La calidad ovocitaria, por más que nosotros nos veamos mucho mejor, tiene una disminución año a año bastante importante. Ya de por sí la fertilidad humana no es excelente, no es como en algunos animales, digamos. Nosotros, luego de un año de búsqueda, tenemos altas posibilidades de embarazarnos, como dice el doctor, pero tengan en cuenta que también, por ejemplo, una mujer a los 30 años tiene alrededor del 20% de posibilidades de lograrse embarazar en un mes. Eso va aumentando, por supuesto, a medida que van corriendo los meses. Una mujer, después de los 40, tiene alrededor del 5% de embarazarse por mes, o por ovulación. O sea, la disminución de la tasa de fertilidad es muy importante después de los 40, y también aumenta el riesgo de abortos o de alteraciones cromosómicas en ese embrión que se logra, ¿no? Por lo tanto, es muy importante hacer algo antes de los 40, que ya vamos a charlar un poquito y surgirá de las preguntas seguramente. Doctora Casanova, ¿tenés ¿Cómo detenemos el reloj biológico? Es la gran pregunta. Ahí estás sin sonido. Ya. Reiniciar el sonido. Estás sin sonido. Bueno, les cuento que tenemos más de 160 pacientes en este momento que nos están mirando, así que se imaginan que tenemos una lluvia de preguntas. Así que les voy diciendo las que más se repiten. Tenemos pacientes. Bueno, mañana por ahí terminamos este contacto. 38 años, 41 años, 39 años, y bueno, las grandes preguntas para nuestros especialistas son, ¿después de cuánto tiempo que estoy buscando un embarazo tendría que hacer la primer consulta si no logro el embarazo? ¿Cómo evalúo mi reserva ovárica? Eso es lo que muchas pacientes quieren saber. Doctora. Bueno, en concordancia con todo lo que estábamos charlando, les decimos que si una mujer tiene menos de 35 años, puede esperar un año teniendo relaciones en forma frecuente, sin ningún método anticonceptivo, y luego si en ese año no ha logrado el embarazo, debería hacer una consulta con nosotros, con un especialista. Si la mujer tiene más de 35 años, lo recomendado es no esperar un año. A los 6 meses de búsqueda,
si no ha logrado el embarazo, concurrir a una consulta. Lo mismo si es una mujer que tiene algún antecedente importante, esto es, alguna patología de base conocida, endometriosis, cirugías ováricas, alguna otra enfermedad que pueda hacer que tenga un compromiso a nivel reproductivo. Y la segunda pregunta que me hiciste, Pía, era... ¿Cómo estudiamos nosotros la reserva ovárica? Bueno, por supuesto que hay muchos estudios importantes para evaluar si una paciente tiene comprometida su fertilidad en general. ¿Sí? Hay que evaluar el útero, las trompas, los ovarios, el factor masculino también, pero específicamente saber cómo estamos, dónde estamos paradas con respecto a nuestra reserva ovárica, con 2 estudios lo podemos saber, básicos, que incluso aún tomando anticonceptivos lo podemos hacer, ¿sí? Una es una hormona que se llama hormona antimülleriana, que es una hormona que nos indica con bastante seguridad dónde está parada esa paciente con respecto a la cantidad de folículos. El folículo es una estructura, como un globito de agua que contiene el óvulo dentro del ovario, ¿sí? Entonces, nosotros obviamente los óvulos no podemos verlos, porque son muy, muy pequeños, microscópicos, pero sí podemos ver esos folículos ecográficamente. Si podemos contar qué cantidad de folículos hay en una ecografía, podemos estar sabiendo aproximadamente qué cantidad de reserva de óvulos le queda a esa mujer. Y esos folículos generan esta hormona que nombré previamente, que se llama hormona antimülleriana, que a cuanta mayor concentración de esta hormona la paciente tenga, mejor va a ser su reserva ovárica. Entonces, si queremos evaluar básicamente cómo está su reserva ovárica, con estos 2 estudios lo podemos saber, y lo puede pedir un ginecólogo, cualquier médico que asista a la paciente en forma rutinaria y anualmente, se puede hacer este control como para saber dónde estamos paradas, ya desde los 30, 35 años es un buen momento para evaluar esto y tomar alguna decisión dependiendo de dónde estemos paradas. Así que ténganlo en cuenta, sobre todo si están pensando en postergar unos años su deseo de ser madre. ¿Pía? Bueno, muchas gracias, doctora. Le respondió a muchas pacientes que nos estaban preguntando esto. Y también, doctora Elena, tengo pacientes que me preguntan, tengo 38, 39, 33 años, ¿cómo puedo hacer para preservar mi fertilidad? Bien, ese es un punto muy importante también para charlar, en conjunto a lo que decía Débora hace un ratito. Repito lo mismo para que sigamos entendiendo que cada vez nos sentimos más jóvenes, pero que la reproducción no nos perdona esa juventud. Y eso quiere decir que ya a partir de los 30 años uno debería pensar que si no va a obtener un embarazo porque no tiene proyecto, porque el proyecto es otro, es poder viajar cuando se levante la pandemia, es comprar un auto, es terminar de recibirse, es otras cosas, es muy importante hoy tener la posibilidad de vitrificar óvulos o de congelar óvulos. Esa es una práctica que, gracias a Dios, hace 10 años atrás esto no se podía hacer. Y hoy una mujer puede guardar sus óvulos en un momento determinado donde no tiene pensado todavía tener un hijo, y luego esos óvulos tener guardados en caso de ser necesario. Yo generalmente le hago el ejemplo de decirle que eso es un backup lo que va a hacer, guardar unos óvulos. Primero, la primera pregunta que me dicen es, doctor, si usted me saca muchos óvulos, ¿me voy a quedar sin óvulos en el ovario? No. El ovario tiene más de 500.000 óvulos y la posibilidad de congelar 10, 15 óvulos no modifica la reproducción. Pero sí nos permite que el día de mañana, cuando esa mujer decida ser madre, en algún momento determinado por ahí no coincida con la posibilidad reproductiva. Ojalá que al poco tiempo, cuando ella decida, pueda quedar embarazada y no necesite de esos óvulos. Siempre digo que la reproducción natural es más barata y más divertida, entonces es mucho más gratificante. Entonces, uno puede tener ese backup,
esa posibilidad de guardar esos óvulos para que el día de mañana, si es necesario, lo utilizaría. Hay una cosa que es maravillosa, que a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo después de 30 años de especialista, es que como una mujer de 30 años que congela a los 30 años, a los 49 años quiere tener un hijo, y utilizando sus óvulos de esos años, de los 30 años, la tasa de embarazo de esa mujer va a ser de una mujer de 30 años. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí estamos dando el primer ejemplo y el primer tip importante en la reproducción. Habló la doctora de cantidad de óvulos y estamos hablando ahora de calidad de óvulos. Entonces, no solamente puedo tener muchos óvulos, sino que esos óvulos tengan la calidad suficiente para podernos dar un embrión con una estructura cromosómica, nosotros le llamamos euploidía, o un número de cromosomas normales para tener un embrión. Eso quizá es un dato muy importante para entenderlo, porque no siempre un óvulo me va a dar un embrión, y no siempre un embrión me va a dar un hijo. Entonces siempre ha habido discusiones filosóficas, religiosas, pero hoy nos encontramos que sabemos que las mujeres, desde que ovulan hasta los 35 años, el 50% de esos embriones que forman tienen alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir? Que les sobran o le faltan cromosomas, algún par tiene un triple, otro par, en vez de tener un par, tiene uno solo, y esas anomalías cromosómicas que se dan al azar, que no tienen nada que ver con la enfermedad del paciente, sino que es la unión de ese óvulo y ese espermatozoide, nos da un embrión que no va a implantar. Una mujer que pasa los 40 años, el porcentaje de embriones con alteraciones cromosómicas supera el 80%. Y a partir de los 40 hasta los 44, ese porcentaje va siendo cada vez más acentuado. Entonces, muchas veces uno le dice al paciente, el secreto, ¿sabe cuál es? Conseguir el óvulo de oro con el embrión de oro para que podamos tener ese embarazo. Repito entonces, el concepto es la cantidad de óvulos que se tienen que tener, que es lo que comenta la doctora recién, y la calidad ovocitaria que nos permita dar ese famoso embrión de oro, como me gusta llamarlo a mí, que es menos científico, pero que en realidad es el secreto de tener un hijo. Muchas gracias, doctor. Queda aclarada la duda. Doctora Petrone, paso con usted. Tengo muchas preguntas acerca de los tratamientos de ovodonación. Si nos puede explicar un poquito cómo es el proceso, el procedimiento y, bueno, cómo estamos en estos tiempos de pandemia. Bueno, sí, me imagino que habrá muchas mujeres en esta situación. Vos pensá que nosotros en Crecer, debido a todo esto que contábamos, esto de postergar la maternidad, porque bueno, por diferentes cuestiones sociales o de algunas metas que por ahí nos proponemos las mujeres, estabilidad laboral o como dice el doctor, viajes o alguna otra condición, postergamos la maternidad y a veces llegamos tarde. Es lamentable, pero pasa esto, llegamos tarde a la consulta y cuando hacemos la evaluación vemos que o la calidad o la cantidad de esos óvulos digamos, no es la óptima, y eso nos obliga a hacer un tratamiento de reproducción asistida con óvulos de una donante. En Crecer tenemos alrededor del 25 a 30% de procedimientos realizados con esta técnica, y esto va en aumento. Así como decía el doctor, que va en aumento el porcentaje o la cantidad de parejas que necesita una asistencia reproductiva para tener su hijo, y no es en forma natural, digamos, o solos, también va en aumento esta técnica, ¿sí? Por todo lo que venimos conversando. ¿De qué se trata? Se trata de que hay un tercero, que es una donante, en este caso, de óvulos, que es una mujer joven, más joven en realidad, pues somos todas jóvenes, pero bueno, más jóvenes, de entre 20 y 30, 33 años, que ha sido estudiada, evaluada desde sus condiciones médicas generales, condiciones genéticas, algunos estudios bastante
profundos que hacemos a nuestras donantes, incluso más que a una pareja común, como obligatorio. Y una vez que fuimos evaluados, ambos, los dos de la pareja y la donante, se hace lo que nosotros llamamos matching o compatibilidad entre los pacientes y le asignamos una cantidad de óvulos a cada donante o a cada pareja. A la donante se le estimula, se le extraen óvulos, esos óvulos se fecundan con espermatozoide de la pareja o de semen de banco, que también hay muchas mujeres que eligen hacer este tipo de tratamientos con semen donado. Se hace una inseminación de ese óvulo con el semen y se logra obtener embriones que, como las gametas, llamamos gametas tanto al óvulo como al espermatozoide, son de buena calidad, es muy probable que den embriones de buena calidad y con altas chances de implantar, muchas más chances que si hubiéramos hecho un tratamiento con los óvulos de este tipo de mujeres. Esto, digamos, dentro de lo que es medicina reproductiva, es lo que más, es la tasa más alta de embarazo que tenemos. La verdad que es una técnica que nos da mucha satisfacción, nos pone muy contentos y muchas mujeres, después de haber intentado algún tratamiento con óvulos propios, logran con esta técnica el tan ansiado embarazo y bueno, nos llena de felicidad. Doctora, también tenemos mujeres que están solas y también es lindo ver cómo se arma una tribu y se animan entre todas a hablar de lo que es también la maternidad, de cuando no tienen una pareja, nos preguntan acerca del banco de semen, cómo encarar ese tipo de tratamientos. Bien, sí, nosotros tiene una sigla que es Mujeres Solas por Elección, MSE, que son mujeres que a pesar de muchas cuestiones se animan y es el deseo de ser madres tan grande que vienen a la consulta y encaran este proyecto solas. Es un proyecto monoparental. La verdad que es, bueno, es fabuloso ver cómo siguen adelante. Bancos de semen en Mar del Plata no tenemos. Nosotros tenemos muestras de semen para cada mujer que seleccionamos específicamente y que son pedidas a Buenos Aires. Y bueno, también se les hace una evaluación muy completa a los donantes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genético. Por supuesto que se llenan hay un montón de protocolos para elegir la muestra de semen y de óvulos también, y es muy importante la selección de esas muestras, además de todo lo que conté, de elección por fenotipo. El fenotipo son las características físicas y la descendencia que tienen estas mujeres, y esto se tiene en cuenta para seleccionar una muestra. Bueno, nada, yo sé que muchas elegirían un Brad Pitt, pero bueno, se eligen en base a las condiciones de cada una, ¿no? Si Brad Pitt somos pocos por ahora. No, y otra cosa que es muy importante para también comentar lo que decía Débora es que ha aumentado mucho las consultas sobre mujeres con parejas del mismo sexo. También. Y eso, incluso ya tenemos varios sobrinos, como le decimos nosotros, traemos un sobrino y muchas mujeres que han tomado la decisión de formar una pareja también han podido tener su hijo. Hay distintas técnicas, una es la inseminación, otra es una técnica que se llama ropa, que es la donación de una de las mujeres le dona los óvulos a la otra, a su pareja, y producir entonces un embrión que va a ser llevado en el útero de su pareja, la que no aportó los óvulos. Eso también es muy interesante y es una opción muy grande y con mucho amor. Hoy nos vemos con un gran entusiasmo trabajando
en la lucha de tener su hijo. Y también, bueno, quedamos relegados un poco los hombres hasta ahora dentro de la ley, porque todo lo que estamos hablando está incluido dentro de la ley de reproducción asistida. O sea, se pueden hacer en parejas heterosexuales, en mujeres homosexuales, en mujeres solteras, digamos, se puede y lo cubre la mayor cantidad de las obras sociales. Lo que hemos quedado un poco relegados han sido las parejas homosexuales de hombres, porque necesitamos una técnica que se llama subrogación uterina, y todavía no hay un marco legal, digamos, no está prohibido, se puede hacer, se hacen en muchos centros. Nosotros estamos comenzando con un programa muy interesante, pero tenemos la necesidad de que se pueda legalizar, digamos, poner una ley en la cual proteja a esa pareja que ha hecho ese tratamiento para poder tener a su hijo y anotarlo a nombre de esa pareja. Ya sea una pareja de hombres, ya sea una mujer soltera, de una pareja de heterosexuales que la mujer ha perdido el útero o tiene algún problema uterino en la cual no puede llevar el embarazo, es otra de las posibilidades. Esto es algo que lo tiramos para contarlo. La pandemia nos permitió trabajar un poco y estar un poco más de tiempo de poder reevaluar cómo va a ser el movimiento de esta nueva proyecto que rápidamente va a salir, pero bueno, necesitamos el apoyo de la pata judicial, que es la pata que nos va a permitir que esos hijos puedan tener los padres como corresponde, ¿no? con un certificado de nacimiento para sus padres. Eso es importante. Pía, te deben estar volviendo loco con preguntas. Nosotros vamos tranquilitos hablando, pero vos estás tratando de seleccionar. Estoy viendo que hay 124 comentarios y debe ser medio difícil, pero bueno, tratemos de ser justos y poder contestar todo lo que podamos, ¿no? Perdón, una intervención. Hablando de la ley que comentabas, Alfredo, esta ley, la verdad que ha sido una bendición para muchas parejas que se encuentran en esta duro camino de buscar un hijo, y es una ley que ahora justamente se cumplen 7 años que ha sido promulgada y que le da una cobertura integral a todas las parejas a los tratamientos de reproducción asistida. Tanto las obras sociales como las prepagas deben brindar a cualquier pareja mayor de edad o mujer mayor de edad la cobertura integral de los tratamientos. Y como dice Alfredo, hay algunas cuestiones que no estuvieron, no se tuvieron en cuenta cuando se armó la ley, pero bueno, estamos en eso, en incorporar a todos. Quería comentar que hoy cumplimos años con la ley de reproducción. Sí. Bueno, buenísimo que hablamos del tema de las coberturas, porque eso también surge mucho en las preguntas, que quede aclarado que los tratamientos con ovodonación y banco de semen están cubiertos por las obras sociales y las prepagas y se realizan en el Centro Crecer. ¿Sí? Así que bueno, cubriendo esto vamos a pasar a otro tema que también me están preguntando mucho cuando hablaron hoy del tema de aneuploidías, anomalías genéticas que pueden ir aumentando con la edad de la paciente. Querían saber acá muchas parejas qué opciones tenemos y cómo se pueden diagnosticar este tipo de enfermedades. Doctor. Bueno, hace aproximadamente ya 5 o 6 años, por suerte en Crecer comenzamos a hacer una técnica que la vamos a resumir llamando biopsia de embrión, porque en realidad empezó con PGT, PGS, ahora cada vez le ponen más siglas, pero en realidad la técnica sigue siendo la misma. Pero lo que se realiza es, se puede hacer una fertilización in vitro, y ese embrión sí tiene la necesidad de llegar al quinto día, entre el quinto y sexto día de la fertilización, donde aparece lo que se llama el blastocisto, que es un embrión con una característica determinada que nos permite ubicar una zona para poder extraer algunas células. Esas células, cada célula tiene la posibilidad de hacer el estudio cromosómico, como nosotros en los estudios que le pedimos a las parejas, en sangre vemos
los cromosomas, cómo está constituido esa pareja cromosómicamente, también vemos los cromosomas de esos embriones. Y por eso era la que yo les comentaba al principio, el porcentaje de embriones alterados, o aneuploidías, como se llama en medicina, que es el porcentaje de embriones que parecen sanos, que parecen normales, pero en realidad tienen alteraciones cromosómicas. La mayoría de ellas son incompatibles con la vida. Otros no, por ejemplo, una de las anomalías más conocidas por todos es el síndrome de Down, o la trisomía 21. Quiere decir que en el par 21 hay 3 cromosomas en vez de haber habido 2. Entonces, eso es un diagnóstico preconcepcional, o sea, antes de transferir el embrión, uno hace esa biopsia. Nosotros hoy la estamos enviando a un centro de Estados Unidos, donde hacen la lectura de la fase cromosómica y nos informan a nosotros cuáles son los embriones que son realmente viables para transferir. Ahora estamos trabajando también con el mismo grupo, que es el grupo de Genomic, en una posibilidad que creo que es el futuro, que es la posibilidad de no extraer células, sino directamente extraer líquido del blastocito, del medio de cultivo, para también encontrar la posibilidad de hacer el cariotipo de ese embrión. Débora, ¿querés agregar algo más? No, este estudio que está comentando Alfredo es un estudio que nos brinda la posibilidad de elegir el mejor embrión para transferir. Y esto es el mejor embrión pensando que hay embriones que nosotros, teniendo esta información, sabemos que no van a evolucionar. Hay determinadas trisomías, como comentaba el doctor, o sea, en nuestra célula, normalmente, si ustedes ven un estudio, un cariotipo o un estudio citogenético en la célula, van a ver que las células tienen, todas nuestras células tienen 46 cromosomas, 23 pares. Una parte la heredamos del óvulo de nuestra mamá y otra parte del espermatozoide, ¿sí? Entonces, hay algunas alteraciones en el número de los cromosomas, como comentaba recién Alfredo, que podemos evaluar de antemano y saber que va a ser un embrión no evolutivo, que no va a seguir adelante, ¿sí? Una trisomía del cromosoma o del par, como decía Alfredo, del cromosoma 13 o del cromosoma 16 o del cromosoma 18, hace que sea un embrión no viable, un embrión que si lo transferimos, lo más probable es que termine en un aborto. Entonces, cuando nosotros recibimos ese informe, el consejo es, bueno, no, este embrión no lo transfiramos, porque es un embrión que o no va a implantar, o va a implantar y va a terminar en un aborto, o va, peor, evolucionar más, pero terminar en un embarazo que no llegue a término. Entonces, este estudio lo que hace es acortar el tiempo de una mujer en quedar embarazada. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar el embriones con mayores posibilidades de implantar. Es importante lo que decía Débora, que esta técnica, yo siempre les digo a los pacientes que no aumenta la tasa de embarazo, sino disminuye la tasa de fracasos y disminuye el tiempo de un tratamiento en otro. A veces debemos hacer varios tratamientos. Entonces, no es algo para pensar que con esto voy a solucionar. Lo único que voy a saber es que si esos embriones, cuando uno, en un momento nosotros clasificamos los embriones según la morfología, en poner, vamos a hacerlo simple, en lindos, feos y regulares, ¿no? Cada centro a veces le pone un puntaje diferente o una letra, pero en realidad lo que hace la bióloga es ver dentro del microscopio y ver a ver cómo están esas células. Y ahí le pone un número y dice que es lindo, que es regular o que es malo. Pero eso es morfológico, la parte externa. Eso no nos asegura que el lindo cromosómicamente esté bien o que el feo cromosómicamente esté normal. Y es importante volver a recalcar lo del tema de las anomalías cromosómicas, porque muchas veces, en épocas anteriores, yo cada vez que hablamos de esto me acuerdo de cuando hablábamos de la congelación de embriones y qué pasaba con el embrión y qué ocurría, y nosotros muchas veces hemos congelado muchos embriones que si no los hemos biopsiados, posiblemente no iban a ser posibles de implantar. Incluso uno tiene que saber que un embrión puede dar una persona, un ser humano, un hijo. Un embrión puede dar una enfermedad que se llama mola, que es una enfermedad de la placenta,
o un embrión puede dar una enfermedad, un cáncer que se llama coriocarcinoma. Entonces, todos los vamos a ver con forma de embrión, pero no vamos a saber si ese embrión cromosómicamente está bien o no. Por eso es tan importante entender que acá no existe una selección de embriones, que a veces nos preguntan, ¿ustedes están seleccionando embriones? No, nosotros no estamos seleccionando, estamos utilizando los embriones que nos van a dar un hijo, que son normales, y los que no van a implantar, ni siquiera pueden implantar, porque la alteración es muy grande, esos embriones son los que no se transfieren porque no nos van a dar la posibilidad de dar un hijo. Te veía, Débora, que por ahí querés agregar algo más. No, está perfecto. Podemos pasar a otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Entonces el tema genético queda aclarado. Y pasamos, tengo muchas pacientes que nos escriben, no desde Mar del Plata, sino desde Necochea, Balcarce, Tandil. Sabemos que tenemos muchas pacientes cerca y bueno, preguntan cómo pueden hacer para acercarse a nosotros, a consultar o a realizar su tratamiento. Y también tengo muchas mujeres que tienen algunas patologías previas, diabetes, o que han tenido una cesárea y quieren saber cuánto tiempo tienen que esperar para poder consultarnos. La ventaja que nos dio la pandemia fue aprender a manejar esta tecnología que se llama, bueno, nosotros utilizamos Zoom o Facebook, y las pacientes muchas pacientes que han venido de Necochea, de Tandil, de Olavarría, de Azul, de Chubut, de Río Negro, han venido gente de hasta Santa Cruz, muchas veces tenían que viajar a hacer la consulta previa con nosotros. Y hoy la posibilidad de hacer la consulta directamente desde Zoom, hasta poder, obviamente que en algún momento nos vamos a tener que encontrar en Mar del Plata para hacer un examen determinado o para comenzar el tratamiento. Pero muchos estudios ahora, para evitar que ellos viajen, se los pedimos a través de la web, y ellos hacen los estudios y nos los pueden enviar y hacer una consulta online. Hoy, por ejemplo, Crecer, con el tema de la pandemia, ha tenido que modificar su actitud de atención. Antes podía venir el hombre y la mujer, o su pareja, o la mujer y la mujer, una pareja podían venir y compartían la consulta con el profesional. Hoy, lamentablemente, para evitar el riesgo de contagio, y hay una serie de controles que por ahí Débora ahora nos va a contar, así repartimos un poco la charla, pero una de las cosas que no podemos hacer ahora es atender a la pareja juntos. Puede entrar uno solo a la consulta para evitar y limitar la posibilidad de que exista un contagio. Entonces, me parece que a esas parejas o esas mujeres que quieren hacer consultas para iniciar tratamiento, es muy buena idea hoy poder hacer las consultas online, enviando directamente un mensaje de WhatsApp a Crecer, y las secretarias se comunican con ella, y entonces le damos un turno, como un turno de atención, y de esa manera podemos encontrarnos a la consulta. Sí, doctora, si quiere contarnos un poquito a todos cómo es el protocolo que tiene Crecer para manejarse durante el coronavirus. Hay muchas pacientes que nos escriben que tienen embriones congelados o que ya han recibido su medicación y están ansiosas de arrancar el tratamiento. Contarle un poquito a ellas cómo serían los pasos a seguir. Bueno, les cuento en principio, les hago un resumen de lo que ha pasado en estos 3 meses, que parecen eternos para nosotros y para todas las pacientes también, por supuesto. Pero bueno, cuando empezó esta pandemia, cuando nos enteramos de que había un virus que se llamaba que era un coronavirus, la verdad es que poco sabíamos del impacto que podía tener este virus en la capacidad reproductiva y en el embarazo. Por lo tanto, lo que se hizo con muy buen criterio y aconsejados por todas las sociedades científicas, nosotros estamos siempre muy alertas a todo lo que sale con respecto a esto, miramos países que han tenido un adelanto por mayor número de casos antes que nosotros, entonces estamos muy pendientes de todo lo que va saliendo. Pero en principio no había mucho conocimiento de este virus, por lo tanto se decidió
suspender todo tipo de tratamiento de reproducción asistida. En marzo, cuando, bueno, antes de, incluso nosotros fuimos unos adelantados al tema, y antes de declararse este aislamiento preventivo social, habíamos empezado a frenar un poco, digamos, porque queríamos saber bien de qué estábamos hablando. Con el paso del tiempo empezaron a salir algunos estudios científicos que nos empezaban a explicar cómo se comportaba este virus en distintos individuos. Y nosotros, sobre todo, en pacientes que estaban en este momento o comenzando sus tratamientos de reproducción. Se supo algunas cuestiones. Por ejemplo, este virus, que bueno, ya todos sabemos qué es lo que hace, no tiene aparentemente tanta repercusión en el embarazo, ¿sí? Y una embarazada tampoco tiene mayor propensión a adquirir este virus. Esto es, una embarazada se contagia igual que cualquier otra persona, no tiene más riesgo de contagiarse el coronavirus. Lo que sí puede haber es un mayor impacto en la embarazada por un estado de inmunodepresión que puede tener el embarazo. En principio eso, no hay mayor posibilidad de contagiarse. Segundo, aparentemente este virus, si bien tiene, nosotros llamamos receptores en las células, que son como la llavecita que le abre la puerta al virus, ¿sí? Hay receptores, se han encontrado receptores en las células ováricas, en el semen y demás, pero no ha habido ninguna evidencia aún que demuestre que hay virus en las células ováricas, en los ovocitos y en el espermatozoide. Por lo tanto, eso es tranquilizador. Aparentemente el virus tiene no pasa fácilmente la placenta, si bien hay receptores también en la placenta. Entonces hay algunas condiciones que hacen que el embarazo no esté contraindicado, digamos. Nadie salió a decir que no se puede embarazar espontáneamente o que no tengan relaciones para no quedar embarazados. Obviamente que porque llevamos 6 meses de pandemias, hay muchas cosas que no sabemos, ¿sí? No sabemos bien qué repercusión tiene la infección por coronavirus en una paciente que recién se embarazó, en su primer trimestre, porque no hay embarazadas contagiadas que hayan tenido su bebé, no hay embarazadas que se embarazaron en el primer trimestre y que hayan tenido su bebé aún, ¿sí? No pasaron 9 meses todavía de pandemia. Entonces, eso no sabemos. Sí sabemos, en mujeres del segundo y del tercer trimestre, que no habría mayor riesgo de teratogenicidad, esto es, malformaciones en los embriones. Luego en la lactancia también hay discusión con respecto al paso del virus por la lactancia y demás. Resumiendo, con toda esta evidencia se han dictado algunas recomendaciones no hace mucho, hace unos 20 días, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, el Ministerio de Salud y sociedades internacionales también, han sugerido dar inicio a los tratamientos de reproducción asistida en aquellas mujeres que el paso del tiempo repercutiría en forma muy desfavorable. ¿Sí? Aquellas mujeres, como hablamos hoy, con una reserva ovárica muy baja, o que tienen una edad reproductiva avanzada, o aquellas mujeres que necesitan hacer un tratamiento de quimioterapia, entonces no pueden esperar a que esto termine, que por ahí tenemos hasta fin de año con este virus dando vuelta. Entonces, en esas mujeres se sugiere dar reinicio a su tratamiento de reproducción asistida. Y eso es lo que estamos haciendo desde Crecer de hace unos 15 días en adelante, o 20 días en adelante. Por supuesto que se ha llevado a cabo un trabajo muy importante en cuanto a protocolos de seguridad para tratar de evitar la propagación de este virus. Sí, Alfredo, querías decir algo. Sí, dos cositas importantes que los empezamos a comentar ahora y que podríamos haberlo comentado antes cuando hablamos de congelación de óvulos, pero bueno,
vuelvo un poquito para atrás y quería recordar que dentro de la congelación de óvulos, un tema muy, muy importante es la posibilidad de congelar óvulos en pacientes que van a iniciar algún tratamiento oncológico. Hoy, los únicos que hicimos durante la pandemia, que en realidad lo hizo la doctora, es congelar óvulos en pacientes que estaban comenzando un tratamiento de quimioterapia. Eso es un momento muy difícil para la mujer, e incluso para el hombre también, porque también podemos congelar semen, pero es un momento muy difícil, primero por el golpe terrible que uno recibe cuando recibe el diagnóstico de una enfermedad oncológica, y posteriormente el tratamiento que es tan estresante, ¿no? La utilización de quimioterapia y radioterapia en combinación, y muchas veces las pacientes y los mismos médicos especialistas, con el avasallamiento de tratar de solucionar el tema rápido, quizás dejamos de lado la posibilidad de sentarnos 10 minutos, parar un poco y explicarle al paciente que ella podría hacer una congelación de óvulos, que muchas veces eso no atrasa demasiado el tratamiento, pero que hoy la mayoría de los tumores que se operan y que se tratan pueden llegar a recuperarse. Entonces lo que hoy pensamos, que solamente estamos pensando en curarnos, dentro de 5 años, 6 años, cuando estemos curados, vamos a ver que la vida sigue, y la vida sigue, y parte de la vida es tener un hijo. Entonces es muy importante a veces pensar en la posibilidad de acercarse al centro, o de que algún especialista le explique para que la paciente pueda tomar decisión, y poder hacer una congelación de óvulos antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, porque muchos tratamientos de quimio o radioterapia pueden llegar a traer una esterilidad permanente. Lo mismo pasa con el hombre, no nos olvidemos de nosotros, que en realidad es mucho más simple la posibilidad de congelar semen, porque es solamente por masturbación, pero a veces no ocurre. Y hemos tenido casos, yo recuerdo un caso muy, muy triste, porque es un chico muy joven, un chiquito que tenía 12 años, con tratamientos de quimioterapia, y que había iniciado el tratamiento y que tenía que hacer otros tratamientos que tenía que ver con su patología, y como ya lo había iniciado, cuando quiso congelar semen ya no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, por ahí un ratito, frenar un minuto, parar la pelota, como decimos los hombres, y pensar dentro de esa terrible situación que están viviendo, que alguien le diga, mirá, averiguá porque podés congelar tus gametos, porque el día de mañana, cuando vos estés curado, vas a poder volver a retomar la posibilidad de tener un hijo. ¿Debo? No, dos frases que yo siempre les digo a este tipo de pacientes. Una es, bueno, si estás haciendo esto es porque tu pronóstico de vida es bueno. Entonces, el doctor te recomendó hacer una criopreservación de óvulos o de semen porque piensa que vos vas a vivir lo suficiente como para ser madre el día de mañana. Y lo otro es que es una de las pocas cosas que se viven con alegría en esos momentos tan terribles, ¿no? Porque el hecho de congelar óvulos hace que la esperanza a futuro esté encendida siempre. Pía. Bueno, tenemos un montón de preguntas, se imaginarán, de todo tipo. Tenemos pacientes que ya nos conocen y bueno, que preguntan cosas un poco más específicas, que ya dentro de poco las vamos a poner a atender un consultorio, algunas pacientes de todo lo que saben. Y tenemos otras parejas que recién se están animando a entrar y a preguntar un poquito. Me preguntan mucho acerca del embarazo múltiple, las posibilidades de tener mellizos durante el tratamiento, por qué nosotros muchas veces sugerimos transferencia de un embrión único. Quizás estaría bueno ahondar un poquito en esto para aclarar esas dudas, si les parece bien. Sí. Debo. Bueno, sí, es una pregunta típica y creo que el 99% de las parejas que vienen a hacer un tratamiento de reproducción asistida me dicen, doctora, transferime 2, así con 2 ya está.
ya lo solucionamos y ya tengo los niños que quiero. La verdad es que nosotros en medicina reproductiva hoy estamos tendiendo, en general a nivel mundial y en crecer también, a hacer la transferencia de un embrión único. ¿Por qué? Porque queremos un embarazo con el menor riesgo posible. Sabemos que el embarazo múltiple, doble, hoy ya no transferimos 3 embriones bajo ningún tipo de ningún punto de vista, se transfieren 3, pero a veces podemos hacer transferencias de 2 embriones, y los embarazos dobles muchas veces se complican. Es bien conocido que hay mayor riesgo de parto pretérmino, de hipertensión gestacional, diabetes gestacional, estancias en neonatología de esos chiquitos muy prolongadas, con algunos problemas en el recién nacido. Por lo tanto, aumenta todos los riesgos, ¿sí? Los riesgos tanto del bebé como de la mamá. Así que lo ideal es que nosotros, si se puede manejar, se transfiera un embrión único. Muchas veces nos pasa que la pareja, o la mujer en todo caso, tiene una edad reproductiva más avanzada y que vemos que son embriones de no tan buena calidad, o embriones que por alguna cuestión médica decidimos transferir en día 3, y ahí hacemos una transferencia de 2 embriones, justamente por esto que les comentaba el doctor Elena hace un rato, de que hay un alto porcentaje de embriones que no van a implantar porque son con alteraciones cromosómicas y demás, y entonces ahí nos permitimos por ahí hacer una transferencia de 2 embriones. Pero la verdad es que cada vez más tendemos a la transferencia de un embrión único. Perfecto, doctora, clarísimo, porque las circunstancias y los riesgos y beneficios de las prácticas. Bueno, ya para ir cerrando vamos a ir haciendo las últimas preguntitas. Me gustaría aclarar para muchos de los que están conectándose por primera vez con nosotros, si el doctor Elena nos puede simplificar un poquito y contarnos la diferencia entre una inseminación y un FIV, o sea, lo que sería un tratamiento de baja y alta complejidad. Bien, bueno, muchas gracias. A ver, hay 2 técnicas, uno dice baja complejidad y alta complejidad, y eso tiene que ver, ¿ahí se escucha? Porque no, sí. No sé, ¿sí? Ahí, bien. Sí, sí. Perdón. Los tratamientos básicamente son de baja complejidad y alta complejidad. ¿De qué estamos hablando? Baja complejidad porque evidentemente es menos complejo para realizarlo y por eso lo llamamos así. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer un tratamiento dando una medicación para poder mejorar la ovulación y saber el momento justo donde la mujer está ovulando, y en el momento que sabemos el día que está ovulando, se prepara una muestra de semen, ya sea de su pareja, si es en pareja, o una muestra de semen de banco, y se coloca dentro del útero. Es un tratamiento que es totalmente indoloro, se coloca un espéculo y una cánula muy finita donde ingresa dentro del útero y se instila el semen que está preparado. Como todas cosas, tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que es muy simple, la paciente viene, se hace la inseminación, se levanta y sigue viviendo su vida, no necesita reposo, no necesita anestesia, no necesita una intervención, y tendrá que esperar los 15 terribles días que esperamos todos para que el test de embarazo nos dé positivo. Tiene esa gran ventaja y tiene una gran desventaja. Nosotros los médicos aprendemos de los errores, no tanto de los éxitos. Entonces, cada vez que una mujer no se embaraza, nosotros tenemos que buscar qué puede haber ocurrido. Y muchas cosas no las vamos a poder saber en la inseminación porque eso ocurre dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, las pocas cosas que vamos a saber es, primero, si la señora tuvo folículos en los cuales adentro pensamos que tiene óvulos, y eso es un control por ecografía, pero el óvulo en realidad no lo vemos. Vamos a saber que el semen está bien o no, porque sí lo podemos ver por el microscopio, y vamos a saber que la instilación estuvo bien porque la realizamos nosotros. Ahora, una vez que colocamos la muestra de semen, no sabemos si ese folículo tenía óvulos, si ese óvulo era de buena calidad, como venimos charlando, si ese óvulo fue fecundado,
si fue fecundado y fue fecundado en forma anómala, si ese embrión llegó al útero y se pudo implantar. Todos esos datos se pierden cuando el test es negativo, no sabemos absolutamente nada. Es una técnica muy buena, muy fácil de realizar, con una tasa de embarazo superior a la relación sexual y que normalmente se aconseja hacerla por lo menos 3 intentos. En general nosotros le decimos a los pacientes que el tratamiento consiste en 3 intentos y no que con un solo tratamiento uno piense que ha fracasado. Uno tiene que pensar que esos 3 intentos que hay que subir a un tratamiento de alta complejidad cuando esos 3 intentos han fracasado. Por supuesto que para eso lo que necesitamos es tener una buena cantidad de óvulos, tenemos que tener una buena cantidad de espermatozoides y obviamente tenemos que tener las trompas de falopio que no estén obstruidas, o sea, que estén permeables. Son las 2 cosas más importantes. Y la tercera cosa importante es evaluar, como siempre venimos hablando en esta charla, la edad de la paciente. Si la paciente tiene más de 40 años, las tasas de embarazo de inseminación son muy bajas y uno debería empezar con un in vitro. Me van a preguntar, ¿y por qué a veces no empiezan? Porque según la ley dice que si la paciente puede empezar con un tratamiento de baja complejidad, no debería empezar con una alta hasta que no hagan 3 intentos. Y muchas veces es la lucha con las obras sociales de que nos dicen que tienen que cumplir esos 3 tratamientos antes de llegar a la alta complejidad. Eso es baja complejidad. La alta complejidad consiste en la primera parte, es lo mismo. Damos una medicación para estimular la ovulación, para tratar de tener más de un óvulo, para tratar de tener más de un folículo. Se sigue por ecografía y un día determinado decidimos cuándo se va a hacer la extracción. Esa extracción se hace bajo anestesia, se hace en la clínica, se hace una sedación que dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, es una cosa muy rápida, y por la misma vía vaginal se aspiran los folículos, se pone un traductor vaginal, una aguja muy finita y se atraviesa la vagina y se aspiran los folículos. Eso es una cosa muy simple, la paciente se termina despertando en quirófano, nosotros enviamos el líquido folicular al laboratorio que está en el mismo piso, y se busca ver si esos folículos están con óvulos o no tienen óvulos. Y si tienen óvulos, si esos óvulos son maduros para fecundar. A su vez, se obtiene una muestra de semen, ya sea de su pareja o de banco de semen, se produce la unión del óvulo espermatozoide y se puede hacer bajo dos circunstancias. Una es poner el óvulo y los espermatozoides juntos y que se amiguen y se fecunden solos, y otra cosa es lo que se llama ICSI, que es la inyección de un espermatozoide dentro del óvulo, y esto ocurre cuando tenemos pacientes en general, como nosotros llamamos factores masculinos, que tienen poca cantidad de espermatozoides. Eso se espera entre 3 y 5 días, y luego se hace una transferencia embrionaria con la misma técnica, la misma forma que se hace una inseminación. Eso tiene una gran ventaja y una gran desventaja, como digo siempre. La gran ventaja es que, por supuesto, tiene una tasa de embarazo superior a la inseminación, pero no tiene una tasa de embarazo total, no es del 100%. Sabemos que las tasas de embarazo de in vitro rondan en mujeres jóvenes del 30%, y como decía Débora, a medida que pasa la edad, las tasas de embarazo bajan más. Esa es la primera ventaja comparándolo con la inseminación. La segunda ventaja es que si la señora no embaraza, uno puede aprender de lo que ocurrió. Por eso les decía que tenemos que aprender de los errores que cometemos o de los errores que pueden haber cometido. Entonces, ¿qué es? Si ese folículo que veíamos tenía óvulos o estaba vacío, si ese óvulo que nosotros pensábamos que era maduro no tenía una buena calidad, si no fecundaron, si fecundaron y fecundaron en forma anómala, y ahora si podemos biopsiar el embrión también poder ver la calidad embrionaria. Esas son las ventajas. La gran desventaja es que la tasa de embarazo no es tan alta tampoco, y la otra gran desventaja es que después de un in vitro tenemos otro in vitro o debemos pasar a una ovodonación. Bueno, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Quedó aclarado entonces para las parejas que se quieren animar y recién están arrancando, cuáles son las posibilidades de tratamiento que existen. Yo quiero agradecerle a todas las pacientes y a todos aquellos que se conectaron, nos mandaron mensajes hermosos, se lo transmito a los doctores que por ahí no los estuvieron viendo como yo, mensajes de todos lados, Azul, Olavarría, no quiero olvidarme de ningún lado porque me iban mandando de todos donde nos estaban mirando, muchas pacientes
que están muy agradecidas a todo el equipo, así que eso se los quiero transmitir, porque bueno, para que ellas también sepan que a nosotros nos dan una alegría inmensa. Y bueno, para ir cerrando esta charla, doctora Petrone, ¿cuál es el mensaje que quiere dejarle a las mujeres que están ahora durante la pandemia tan ansiosas y que quieren retomar sus tratamientos? Sí, la verdad que es un momento muy difícil para todos. Y para las pacientes que están en la búsqueda de un embarazo mucho más. Por lo tanto, hay algunas condiciones que hacen que uno diga, bueno, la pandemia está, hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas necesarias para tratar de que esto no se propague y no nos contagiemos, pero no tiene que detener el deseo de formar una familia. Hay que consultar, como decía hoy el doctor Alfredo, tenemos la posibilidad de hacerlo por esta vía, por vía virtual. La verdad es que estos últimos días que hicimos grupos, eso al final no lo contamos, en Crecer nos hemos organizado de a grupos de trabajo, como para evitar la exposición de todos juntos a la vez, y si tenemos por ahí algún riesgo de exposición con algún paciente, hay otro grupo dispuesto a salir a trabajar y a seguir ayudando a esa paciente que está en tratamiento y no ver opacado un tratamiento porque alguno de nosotros ha estado en contacto, ¿verdad? Así que esto ha permitido, además de hacer muchos cambios en cuanto a protocolos, empezar con la asistencia presencial también, y como decía el doctor, vemos pacientes de a uno, y ahora a veces viene la paciente y se sienta en el escritorio y me dice, ay, ¿puedo prender el celular así mi marido que está abajo la puede escuchar? Y bueno, y son formas y nos adaptamos a toda la situación, pero bueno, la idea es que sigan consultando por una vía o por la otra, no se detengan y bueno, y sigamos adelante juntos tratando de conseguir esto tan preciado que es un hijo. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Sí, yo quiero agradecerles también a la doctora Petrone que me ayudó nos ayudamos mutuamente para poder manejar esta primera reunión, que la verdad que nos llenaba de ansiedad y de nervios para saber cómo salió, pero bueno, con el apoyo de la doctora Casanova, que fue una excelente coordinadora, a nosotros nos permitió estar más sueltos, ¿no? Y repito lo que dice Débora en el sentido de que a nosotros esta pandemia nos enseñó algo, y nos enseñó a cambiar el sentido del tiempo. Yo soy un tipo que quienes me conocen saben que me gusta viajar y que tengo proyecciones también de mis viajes, y muchas veces los pacientes cuando vienen ya a principio ya les da claro, bueno, tal fecha me tomo vacaciones, y el aprender, tenemos que aprender hasta no poder programar ni siquiera eso, ni siquiera poder decirle a mi paciente yo no voy a estar en tal fecha y va a estar la doctora Petronio o va a estar la doctora Casanova. Hoy programamos día a día y eso los llena de ansiedad a ustedes y nos llena de ansiedad a nosotros también, porque sabemos que hoy podemos trabajar, está abierto, con todos los cuidados que Débora contó, hace que nuestro centro pueda seguir trabajando y podamos protegernos y protegerlos a ustedes permanentemente, pero en realidad el tiempo ya no es como el de antes, por lo menos hasta que aparezca la vacuna. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estamos atrasados en los procedimientos. Nosotros estamos haciendo no solamente consultas más espaciadas, sino que también estamos comenzando a hacer los tratamientos y estuvimos haciendo un listado porque hubo pacientes, como contó hoy Débora, que hubo que punzarlas, congelar los embriones y tuvieron que esperar desde marzo hasta ahora para poder transferir. Y hubo pacientes que ya tenían la autorización de su tratamiento y todavía recién esta primer quincena pudimos comenzar a punzar porque había que acomodar el quirófano, porque había que acomodar
el laboratorio, y todo eso nos llevó muchísimo tiempo porque tampoco podíamos salir de nuestra casa cuando teníamos que cumplir la cuarentena. Entonces, a lo que les queremos decir es, no nos olvidamos de nadie, todas van a hacer su tratamiento, todas las que están en espera, les prometemos que rápidamente vamos a poder hacer lo imposible para que esto se haga lo más rápido posible. Comprendemos a cada una de ustedes en el deseo, la necesidad y el apuro por esta situación, pero no podemos, tenemos que cuidarnos mucho de no dar un paso en falso, de por querer liberar todo, tener que volver atrás. Depende de nosotros de que nos estemos cuidando, depende de ustedes que se estén cuidando, y depende de que la pandemia no siga avanzando y no nos manden todos en penitencia de nuevo a casa, y entonces tendríamos que parar todo. Entonces es muy importante. La otra cosa importante que también quería contarles es que los pacientes que están ingresando al protocolo ahora, les estamos pidiendo que por favor la señora, aunque si puede, esto no es un pedido, no es una obligación, pero sí es una gran sugerencia, que durante todo el tratamiento que realice, hasta por lo menos el test de embarazo, mantenga la cuarentena en su casa, no tenga contacto y no tenga riesgo de contagiarse. Porque si en algún momento del proceso del tratamiento la paciente comienza con síntomas de coronavirus, entonces tenemos la obligación de cancelar el tratamiento. Esté utilizando la medicación o no, o esté por punzarse el día posterior. No se puede punzar pacientes que estén con coronavirus porque no sabemos cuál va a ser el problema que va a haber posterior. Por lo tanto, también tenemos que aprender a tener más tiempo de charla con ustedes y pedirles por favor que cuando iniciemos el tratamiento traten de no tener contacto con la gente, traten de no salir de su casa, de salir solamente para vernos a nosotros. Nosotros hemos acortado el número de consultas para evitar también que el paciente ingrese varias veces o tenga un riesgo de exposición. Pero bueno, estamos aprendiendo esto. Aprenden ustedes y aprendemos nosotros, y todos los días salen estudios nuevos que se contradicen y que dicen una cosa y que después dicen otra, y esto es porque es ensayo y error. Por lo tanto, les agradecemos la espera, el aguante a nosotros de esta situación. Les agradecemos que tengan paciencia y que nos ayuden a que todos podamos obtener lo que queremos, que es darles un hijo, porque todos queremos tener, como yo les digo, un sobrino más. Así que les mandamos un beso grande, estamos muy felices de haber compartido con ustedes. La doctora va a cerrar, la doctora Casanova, con la última palabra. Gracias. Prende el micrófono. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos, y antes de despedirnos también quería agradecer al resto del staff de Crecer, tanto al doctor Landia, al doctor Pirrota, que siguen trabajando durante la pandemia, a Manuela, Agustina, las dos fellows de Crecer, y a todo el personal administrativo y de secretaría, que doy fe porque las veo todos los días intentando contestar todos los mensajes, aunque a veces no den abasto. Tengan paciencia porque todos los mensajes se leen y se contestan, así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos que también forman parte de este equipo tan importante, y no me quiero olvidar del laboratorio de embriología, de las chicas de genética, de investigación. Es un equipo muy grande que cada uno es una pieza fundamental, así que muchísimas gracias a todos, que gracias a ellos nosotros también podemos estar acá ahora. Saludos, nos vamos, gracias. Gracias. Adiós, nos vemos pronto. Nos vemos, buenas noches.